Y hoy llamados a ir por las almas o ganar almas para el reino de Cristo. Llamados a ir por las almas. Es más, uno de nuestros lemas de nuestra misión es ir por todas las almas. Vamos por todas. Todas las que el Señor tiene preparadas de antemano que lleguen. Vamos por todas. Ese debe ser el lema de toda iglesia. Porque a eso es que fue la iglesia llamada. A eso es que cada uno de nosotros fuimos llamados. Y quiero que volvamos al texto base que está en Isaías. Capítulo 43, versículo 7. Que dice así en el nombre del Señor: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los que llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Ahí los salva, nueva criatura, nueva creación. Los formé, ahí nos llama a ser santos y nos forma para el servicio. Y los hice, ahí nos hace ministros y siervos de su reino. Amén. Mire qué orden tan precioso de lo que el Señor dice. Y qué punto tan interesante, los llamados de mi nombre. Y oiga, hermanos, algo que hemos estado viendo los domingos, y no sé si usted lo ha notado o se ha dado cuenta, y es la importancia del nombre del Señor. La importancia del nombre. No del nombre del rótulo de la iglesia donde nos congregamos, aunque debe ser importante para nosotros porque es nuestro lugar de reunión. Pero no, lo importante es el nombre del que fundó la iglesia. Y el nombre del que fundó la iglesia es Jesucristo. Y dice Isaías años antes que a todos los llamados de su nombre, para gloria de Él, los creó, los formó y los hizo. Y yo les quiero preguntar, los que estamos aquí fuimos llamados. ¿Y qué nombre fue invocado en nuestra vida? El nombre de Jesucristo. Y mire, hermanos, cuando yo pensaba la otra vez en este texto, yo me imaginaba al carpintero. ¿Y por qué me imaginaba al carpintero? Porque el carpintero, antes de vender un mueble, primero consigue la madera, su materia prima. Y mire que un carpintero puede conseguir un árbol, un tronco de pino y hacerlo descargar en su taller. El tronco de este árbol es un tronco rústico, ¿cierto? Y les pregunto, ¿ese tronco alguno se lo puede llevar para su casa? Así como está, para hacerle o obtener de él un servicio como un mueble. ¿Lo puede llevar así? ¿Cierto que no? El tronco tiene que pasar por un proceso en el taller del carpintero. Y el proceso es que tiene que pasar primero por unas máquinas que van sacando las capas de madera, o lo que llamaríamos las tablas. Otra máquina lo va alisando. Otra máquina le va dando forma. O el mismo hombre toma de esa madera que ya ha pasado por el proceso de la máquina, que le ha sacado como moldes, que la ha dejado, ¿cómo llamar eso que hacen? Cepillado, lisita, bonita.
y el hombre la corta y comienza a su gusto a armar un mueble. Para después de terminar el armado del mueble, pintarlo, tapizarlo y sacarlo en exhibición para una venta, para que cualquier persona llegue, se enamore de ese mueble, se lo lleve para su casa y ahí va a tener un mueble hermoso en la sala de su casa, que el principio de ese mueble fue el bosque, un gran árbol sembrado en un gran bosque, en donde alguien tuvo que ir a talar ese árbol y llevarlo al carpintero. Mire, todo el proceso que tuvo que pasar, o por el que tuvo que pasar el árbol, esa madera, para algún día después convertirse en un mueble elegante en la sala de un hogar. Pues yo lo asimilaba o prácticamente con el ejemplo que les doy, de la misma manera, nosotros éramos como esos troncos, esos árboles rústicos, sembrados en el valle de sombra y de muerte en el mundo. Y nuestro Dios, nuestro amado Salvador, Él mismo vino a buscar estos troncos, estos árboles. Y Él mismo, cuando los encontró entre ese valle y ese bosque, Él mismo nos taló y nos arrancó de raíz. ¿O no? Nos arrancó de ese valle de sombra de muerte. Y éramos simples árboles rústicos, troncos de árboles rústicos. Y ahí nos llevó a su taller. Hay una canción por ahí, El Taller del Maestro. Nos llevó a su taller. Lo hablo para que me lo entienda de esta manera. Y comenzó a trabajar con ese árbol rústico. Por eso dice: los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Comienza a hacer una creación de ese árbol, de ese tronco rústico de madera que éramos nosotros. En sentido figurado estoy hablando. Nos pasó por la planadora también, por la sierra. Cortó lo que tenía que cortar de nuestra vida, ¿o no? ¿Cuántos de los que hemos llegado al Señor, en esos inicios tuvimos que hacer muchas cosas, dejar muchas cosas en nuestra vida? ¿Sí o no? El Señor nos comenzó a pulir, a pasar el cepillo, hermanos, porque Él quería algo liso, bonito. Y eso de alguna manera dolía, pero es que Él estaba haciendo todo para la nueva creación. Y después de que ya tenía lo que Él quería en nosotros, unas nuevas criaturas, comenzó a darle forma a esas nuevas criaturas. Y ahí es donde empezó a formarnos para que le sirvamos a Él. Pero nos tenía como escondidos. Antes de que un hijo de Dios empiece a servir, tiene que formarse por el Señor y para el Señor. Eso no es llegando y haciendo a lo loco, porque no. Tenemos que entender lo que Dios quiere que debamos hacer o que debemos hacer. Por eso es necesario formarse. El árbol, por muchas tablas bonitas y lisas que hayan sacado, todavía no es mueble. ¿O sí? Todavía no es mueble. Pues cuando llegamos, el Señor nos dio forma. Y después de darnos forma, nos hizo lo que Él quiso hacer con nosotros. A unos ministros, a otros evangelistas, a otros músicos, a otros oradores que tienen un don. Todos oramos, pero tienen un don para la oración. Unos de una manera, otros de otra. Nos hizo sus hijos. Y fuimos sacados de ese como que escondite. Y ya estamos presentados ante el mundo. No como aquel
tronco, árbol en valle de sombra de muerte, sino que estamos frente al mundo como los hijos del Altísimo, los hijos de Dios. Pero ya estando presentados como hijos de Dios, el Señor nos hace otro llamado. Y ese llamado que nos hace es a que vayamos por las almas que aún no han llegado. Que vayamos por la cantidad de árboles que todavía están sembrados en el mundo. Y no vea como descabellado, pastor, usted predica positivo y le dio por salir con comparaciones de árboles. Pues déjeme decirle que la Biblia compara al hombre con los árboles. ¿Qué vio el hombre cuando le estaban el Señor sanando la vista? ¿Qué fue lo primero que vio? Los hombres como árboles. Pero para que entendamos, el Señor nos encargó a nosotros la misión de ir por esos árboles que aún están sembrados en el mundo. Podemos decir, hermanos, de alguna manera que nosotros estábamos sembrados con buenas raíces en el mundo y fuimos desarraigados de ese mundo de pecado, en sentido figurado y espiritual les estoy hablando, y fuimos trasladados a su paraíso, a su reino eterno, y ahí nos sembró. Y no dice la Biblia que nos tiene para que demos ¿qué? Fruto. ¿Y qué es lo que da fruto? Un árbol. Esa es la similitud, la comparación. Ahora usted, hermano, no está sembrado en el mundo. Ahora usted está sembrado en el reino de Cristo. Ahora usted está sembrado en el paraíso del Señor. Ese paraíso espiritual, en donde solo debemos dar fruto. Pero nuestra misión es ir por esas almas que siguen allá sembradas, para arrancarlas. Porque la Biblia dice que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que el propósito de la iglesia debe ser el propósito de Dios. Amén. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Les pregunto, iglesia. Escuche, el propósito de la iglesia debe ser el propósito de Dios. Y ustedes dijeron amén. Ahora le pregunto, ¿y cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es salvar los suyos, salvar sus almas. Amén. La Biblia dice, todas las almas son mías. El alma que pecare, esta morirá. O sea que la misión que Dios hizo a través de Jesucristo de venir a este mundo y salvar al hombre, esa misión sigue vigente, hermanos. Esa misión sigue vigente, pero está vigente es a través ya de la iglesia. Él ya no va a volver en carne a hacer ese sacrificio. Ya se hizo un sacrificio una vez y para siempre. Ya no hay dos sacrificios, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Dice la Biblia, uno solo. Pero entonces, esto de salvar a las almas, Él lo continúa haciendo es a través de la iglesia. Esa iglesia que Él salvó. O sea que la visión de esta iglesia tiene que ir alineada de la visión del Señor. Y la visión del Señor son las almas en su reino. Y la misión es ir por esas almas que van a entrar a su reino. Entonces nuestro llamado, iglesia, su llamado, hermano, no es a conseguir dinero. ¿O sí? Llamados a conseguir plata. ¿Sí? Y hay que trabajar. Y trabajemos fuerte porque hoy no, imagínense. Necesitamos proveer para la casa, ¿cierto? La Biblia dice que el que no provee para su casa, ¿qué es? Peor que un incrédulo. No dicen incrédulo, peor que un incrédulo. Entonces uno se esfuerza y trabaja para proveer para la casa, ¿cierto? Eso hay que hacerlo. Pero como hijos de Dios no fuimos llamados a conseguir dinero, a volvernos ricos, no. Tampoco nuestro llamado es a tener fama. Hoy en día hay muchos que quieren
hacer algo para el Señor es para tener fama. Y eso se está volviendo muy común a través de las redes sociales. O mucho predicador lo único que quiere es que lo vean y lo aplaudan y digan, wow, qué predicador, es que cuando habla se siente algo, un corrientazo. Y eso solamente es gloria de hombres. Y a eso no fuimos llamados ninguno de nosotros. Hermanos, si algún día han de reconocer algo en nosotros, que sea a Cristo, al crucificado, al Señor en nuestra vida reflejado. A Él es el que tienen que reconocer. Amén. Tampoco fuimos llamados a entretener. No fuimos llamados a entretener. Hay iglesias, lastimosamente, hermanos, que gastan su año, sus meses en eventos para entretener a los que vienen al culto, para tenerlos ahí. Y recuerdo cuando un día me decía un joven, hermano José David, tenemos que hacer un evento de jóvenes que los cautive. Y nosotros dijimos, listo, y nos hicimos algo que es que la ropa, y llevamos unos chidos viejos y pusimos un ejemplo en una tabla como de, que es que las vestiduras viejas cuando teníamos, y en el salón, qué cosas que hacíamos. Otro día se llenó el salón como con una tela quirúrgica, y les poníamos piedras que para sensibilizar. Y pasaba la gente por ahí, y cosas que se hacen. Otros hoy en día están poniendo luces, humo, ya se escapa de que el predicador sale colgado en un arnés, como volando. Hermano, muchas cosas para entretener. O a veces se ponen ya los predicadores a contar chistes, para que la gente se ríe y mantenga riéndose. Y no, nosotros tampoco fuimos llamados a eso. Nosotros no fuimos llamados a entretener a un grupo de personas en un recinto como este. Como decía alguien, para entretenimiento hay muchos lugares, cines, circos, estadios, parques, centros comerciales. Pero la iglesia del Señor no fue llamada a entretenerse, ni tampoco a entretener a nadie. Y mucho menos llamados nosotros fuimos a ilusionar. Y eso también hoy que sí que está, hermanos. Mucha gente ilusionando. Ya se volvieron ilusionistas. Quieren todo llevarlo a través de la neurociencia. Cautivar la gente. Ilusionarlos con promesas de bendición. Ilusionarlos con palabras que vienen del cielo para que la atrapen. Y vive la gente solamente de ilusión tras ilusión, cuando lo único que está pasando es que se están desviando aún más de la verdad y de lo que la palabra dice. Si no fuimos llamados a nada de eso que acabo de mencionar, entonces ¿a qué fuimos llamados? Fuimos como iglesia, llamados a predicar el evangelio, llamados a ir por las almas. Y de una manera seria. A eso fuimos llamados. A eso nos llama el Señor. Nos llamó a evangelizar. Vamos a leer Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Mire, nos llamó a evangelizar. Por ahí, gracias a Dios, ya se me formó un grupo de los buenos, ¿cierto? Aunque con el hermano Gallardo se estaba haciendo ese trabajo, ahora le llegó refuerzo, hermano Gallardo, para este trabajo de evangelismo, porque la iglesia es llamada a eso, a evangelizar. Y pienso yo que pasará generación tras generación y la iglesia debe seguir evangelizando, porque hasta que no venga el Señor, no podemos dejar de evangelizar, de entregar el evangelio. ¿Qué dice Marcos capítulo 15, 16, 15? Y les dijo: y por todo el mundo y predicad el evangelio. Ahí esa palabra predicar el evangelio es evangelicen.
Vayan y evangelicen. Vayan y entreguen mi evangelio, dice Jesús. Vayan por todo el mundo. Ese es el llamado que Él les está haciendo a los discípulos. Y es un llamado que los discípulos tenían la obligación de pasarlo a su generación. Y esa generación a su próxima generación. Y gracias a Dios que ese llamado quedó plasmado aquí, en la Escritura. Gracias a Dios que eso quedó preservado en la palabra. Y le digo gracias a Dios, ¿sabe por qué? Porque lastimosamente en las generaciones se va perdiendo el legado. En las generaciones se pierden los legados. Pero como tenemos la Escritura, la palabra de Dios, aquí está explícito y escrito el legado de Dios. Y aunque muchos lo hayan perdido en la historia, aquí no está perdido. Y de aquí lo rescatamos. ¿A qué los está llamando? ¿A qué? ¿Y eso es? ¿Y eso es? Evangelizar. ¿Y ese llamado es para solo los apóstoles? Ellos eran iglesia. O sea que ese llamado es para la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. No es el salón. Alguien pasará, el llamado es para el salón. No, ahorita nos vamos, el salón queda vacío. Es para cada uno de los que se va para su casa. Para ellos, para nosotros es el llamado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miren la importancia de ese llamado. ¿Por qué es importante este llamado, hermano Gallardo? Claro, para la gente, para que la gente crea. Pero se lo voy a añadir así: se necesita predicar el evangelio para que las almas se salven. Y el medio es creer para ellos. El medio es la fe. Ese es el medio por el cual ellos van a obtener esa salvación. Ellos están aquí. Tú vas a llevarles el evangelio, la palabra del Señor, contarles la buena y mala noticia. Ya ustedes saben de esto. Y la persona va a tener fe. Pero el fin de llevar la palabra no es que tenga fe. El fin de llevar el evangelio es que se salve. Ese es el fin. Y el medio para que Dios a esa persona lo salve es poniéndole fe en su corazón a esa palabra que nosotros le predicamos. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No la palabra de Dios, cambia el significado. Por la palabra. Entonces mire lo importante de ese solo versículo, o de estos dos versículos de la Biblia. Jesús les está diciendo: hey, ya son míos, ya hacen parte de mi reino. Ahora van a ir a toda criatura. No discrimine a nadie, no haga excepción o excepción de personas. Pero pastor, y entonces, y no es los que Él escoge, pero es Él. Usted y yo no escogemos a nadie. Usted y yo debemos predicarle, hermano, a Raimundo y todo el mundo, como dice el dicho. ¿O no? Porque usted predica, pero Él llama. Porque ni nosotros llamamos, nosotros somos los llamados a hacer la misión. Pero Él es el que sigue llamando a través de lo que usted y yo hacemos. Por eso, hermanos, es tan importante hacerlo. Pero es que el problema es que escuchamos un mensaje como este y nos vamos para la casa igual todo. Cuando esta comisión quedó plasmada antes del Señor subir al cielo, hay que predicar el evangelio, iglesia. Yo le pregunto, ¿ustedes quieren ver que las almas se conviertan, sí o no? ¿Qué están haciendo para eso? ¿Usted quiere ver a su familia llegando a los pies de Cristo, sí o no? ¿Qué está haciendo para eso? Amén, hermana, orar.
Pero a esa oración añádale, predíquele. Y si no le predica, ruéguele a Dios para que le envíe a alguien que le predique, porque es que no hay otra opción, hermanos. No hay otra manera. Dios salva al hombre a través de la locura de la predicación. Amén. Así dice el texto, ¿cierto? Porque a Dios le plació. Él quiso salvar a los hombres a través de la locura. Es una locura para muchos. De la predicación. Hermanos, usted y yo tenemos el mensaje que salva, que transforma, que perdona, que renueva, que hace nuevas las cosas. Usted y yo tenemos el mensaje, y ese mensaje no es nuestro. Ese mensaje es de Dios plasmado en su escritura. Pastor, pero ¿y cómo lo convenzo? Usted no lo convenza. El Espíritu lo va a convencer. Y el Espíritu lo va a convencer a través de su vida para que sea convencido. Amén. Entonces miren lo importante de ese llamado a evangelizar. Porque el resultado final es la salvación del que cree. Pero ¿qué va a pasar con el que no cree, hermana Ana? ¿Qué va a pasar con el que no cree, varón Héctor? Para la pa y la mocha. ¿Así es que es? El que no cree, dice, será condenado. Y hay un texto que habla de Jesús mismo lo dice: por cuanto no han creído, ya están condenados. El que no cree, pero miremoslo desde aquí, será, o sea, le va a esperar o le espera un juicio para una eternidad en el infierno. Hermanos, hasta dolor de cabeza me dio. Duro eso, yo. Duro eso. El que no cree este mensaje se va a perder. Se va a perder. Por eso tenemos que seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo. Igual yo soy un convencido de que Dios, al que va a salvar, lo salva. Pero qué duro que lleguemos a su reino, hermano Henry, y le diga iglesia bíblica, diga, ¿y ustedes cómo era que llamaban allá? Ah, iglesia bíblica fundamental apostólico. ¿Y ustedes qué hicieron por las almas? Ah, no, veo que se formaron muy bien. Veo que entendían las doctrinas, lo felicito. Y diga el Señor, ¿y qué hicieron por las almas? Se conformaron, se encerraron en ese salón, aprender solo ustedes y los vecinos muriéndose. Y de pronto el Señor nos baje un pantallazo y nos muestre, me tocó enviar otros de otro lugar a que hicieran el trabajo que ustedes no hacían. Ay, hermano. Yo creo que fuera fuerte eso, ¿cierto? Porque es que Él nos llamó a ir por esas almas. Él no nos llamó a encerrarnos en cuatro paredes. Está bien el formarnos, el capacitarnos, pero debemos servirle al Señor yendo por las almas que están perdidas, predicando el evangelio, orando por ellas. Hermanos, hay que gastarle tiempo a las almas. Hay que más bien no gastarle tiempo, más bien invertirles tiempo, porque nada de lo que usted haga por un alma está gastado y perdido. Más bien es una inversión. Y no hablo monetariamente, es una inversión de reino espiritual, porque Dios hará la obra y la recompensa. Y usted no espere una recompensa por eso. No, yo voy a ir por las almas para que Dios me recompense. No, Señor, ya la recompensa la tuvo. ¿Qué más que la salvación? ¿Qué más que el perdón de los pecados? ¿Qué más que la vida eterna? Esa es nuestra recompensa. Y debemos seguir transmitiendo este mensaje
a las almas perdidas. Entonces, este llamado a evangelizar que le hizo a los 11, que fueran por todo el mundo predicando su evangelio, el evangelio de él, no cualquier palabra, sino el evangelio, es importante porque el resultado final será salvación, almas salvas por el Señor Jesucristo. Y en ese ir, también le dio la instrucción, en ese llamado de hacer discípulos. El ir por las almas y discipularlas está ligado, va unido. El ir por las almas y discipularlas va ligado, hermanos. A ver, alguien de los que está aquí que me levante la mano, ¿cuántos discípulos ha formado usted en su vida? Formado, que usted diga, y están en la iglesia, caminan con el Señor, les gasté tiempo, oré, les prediqué, los visité, los llevaba a la iglesia, y ya le sirven al Señor. Hermano, lo felicito. ¿Alguien más? Hermano, le felicito. ¿Alguien más? Ahí está. No creemos, más bien, con esto que Dios nos está hablando, que entonces nos falta eso. Hermanos, hermano Israel, ¿a usted Dios lo llamó para salvarlo? ¿Cierto? Para hacerlo santo. Pero estamos viendo que Dios lo llamó para que le sirva. Y el hermano tiene su trabajo. Trabaja en el centro, en una empresa eléctrica. Pero ¿cómo le parece que él no necesita renunciar al trabajo para ganar almas para el Señor? ¿Cierto, hermana Ana? ¿Qué necesita él? Predicarle a los eléctricos que tenga allá. Así sea que a un cliente que le llegó y mientras le está facturando, le voy a compartir mientras le facturo un mensaje que necesita, caballero o señora, señorita. Un minuto, compártale lo que Dios le dé. Y usted no sabe que esa persona de ahí para allá pueda ir y sea salva, porque crea y se va pensando en eso. Listo, no alcanzó a discipularlo, pero hizo el trabajo de evangelizar. Pero en el barrio puede tomar a alguien de su vecindario, a un amigo, a un vecino, compartirle, gastarle tiempo, orar por él, invitarle, insistir, persistir, no dejar de insistir. Y a lo último lograr de que esa alma venga. Y seguir en un proceso de, valga la redundancia, seguimiento. Hasta que esa persona acepte a Jesucristo o en el llamado que el Señor le está haciendo por fe, da su paso con el Señor, porque Dios le produce esa fe para que lo haga. Pero el hermano lo suelta, ya que el pastor se encargue. ¿Sí? Ahí debería ir la misión, hasta ahí, hermano Henry. ¿Qué debería pasar? Debe seguir, aunque venga el discipulado de la iglesia, aunque vengan las enseñanzas de la iglesia, debe seguir ahí pendiente, hablando con la persona, discipulándole, enseñándole cosas que quizás aquí no se le vayan a enseñar, o quizás aquí él no vaya a preguntar, se las va a preguntar y debe estar preparado para enseñarle, hasta que lo veamos hecho, todo un hijo de Dios sirviéndole a Dios. ¿Ah? ¿Sí? Sí.
Amén. En su caso, usted tiene que recordar algo. Usted necesita tener la autoridad y el poder que Él da. Porque sí podemos hablar del Evangelio y muchas personas lo pueden hacer. Pero yo creería que eso que siente es porque le falta esa autoridad y ese poder que Él da. Y esa autoridad y ese poder, cuando le dijo a los discípulos, toda potestad me ha sido dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, mire, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ahí es donde se conecta el texto. Vayan y prediquen en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Él les dice, yo les doy esa potestad. Y esa potestad fue recibida a través del Espíritu Santo el día del Pentecostés, ese poder para hacer el trabajo. Pero recordemos algo, todo el que cree se bautiza en su nombre, y no solo se bautiza en su nombre, sino que camina en obediencia, en santidad, llamados a ser salvos, ese fue el primer tema, llamados a ser santos, segundo tema, llamados al servicio, que es lo que va emparejando, para ahí sí, con esa autoridad que tenemos, vaya y predique, porque o si no puede pasar lo que ella está diciendo, el deseo de entregar la palabra, el deseo de llevar el mensaje, pero hay cosas que como que espiritualmente están impidiendo, pero es porque faltan esos detalles, que no puede, vea hermanos, y lo digo y con amor se lo digo a Joana, hay iglesias en donde la gente va llegando y ya los vuelven líderes, ¿cierto? Ya usted es un líder, vaya y predique. Eso suena bonito en el hecho de que ya es un líder, tan bonito, pero no es así. ¿Ah? No, claro, será herramienta, pero no, yo estoy hablando ya de la vida personal con Dios en esa conexión. Entonces, sí va encaminada en el camino, como debe ser, pero necesita autoridad y poder. Hubo unos hombres, y usted me hizo acordar cuando habló de Pablo, hubo unos hombres que por allá, y todavía no hemos llegado ahí, están Hechos de los Apóstoles, quisieron ir y anunciar el Evangelio y reprender unos espíritus. Ojo con eso. No se va a meter a orar y a reprender espíritus si no está investido del poder de Dios. Entonces termino la idea. Y cuando fueron a orar por esas personas, ¿sabe qué pasó? ¿Ah? No. Esos espíritus les pegaron una pela. Los dejaron en vergüenza y desnudos completamente. ¿Por qué? Los espíritus le dijeron a esos hombres y le dijeron, en el nombre, ellos dijeron, en el nombre que predica Pablo, o sea, en el nombre de Jesús, os conjuro, dijeron ellos, que salgan. Y los espíritus respondieron, oiga, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero a ustedes no conocemos. Entonces es cuestión de autoridad, poder. Amén. Amén. Y ahorita vamos a orar por ella. Porque esto hace rato Dios se lo viene diciendo a ella. Yo ya la distingo hace mucho rato. Y ella sabe que lo que yo le estoy hablando y lo que ha venido. O sea, es que, venga, yo les digo algo, hermanos. Cuando Dios llama a alguien, hay algo que llama la gracia irresistible de Dios. Usted puede tratar de huir. Como para Dios no hay problema los años ni los días. Y puede demorarse años en un proceso. Pero cuando Dios dice te llamo y te llamo, por encima de papá, de mamá, de esposo, de hijo, de lo que sea, hermanos.
Cuando alguien tiene un llamado de Dios, hermano, vea, es el alma desgarrándose por este Dios. Y es lo que ella está viviendo. Y ella sí me escribió temprano y me dijo: pastor, tengo miedo de ir. Y yo le dije y le invoqué el nombre del Señor. En el nombre de Jesucristo, véngase para el culto. ¿Cierto? Y dijo: listo. Ahí está, ahorita vamos a orar por usted. Entonces, hermanos, dice: por tanto, y Mateo 28, 19, y haced discípulos a todas las naciones. Ahí está. El Señor mismo está diciéndole a los apóstoles: van a evangelizar. El que crea en el evangelio y sea bautizado será salvo. El que no crea se va a condenar. Pero espere, el que crea, ese que cree se va a convertir en un discípulo. O sea que ustedes tienen la misión y el llamado de hacer discípulos, aquellos que creen, porque esos serán los bautizados y los que harán la misión, o sea, los que seguirán el legado. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Ellos deben ser bautizados, hermanos. No es que uno quiera molestar con el bautismo a una persona, no. El bautismo hace parte del proceso de la salvación, indispensable en la vida de alguien que cree. Es parte de la obediencia. ¿Cómo voy a ser salvo si no obedezco? Es más, lo que llevó al hombre a la perdición fue la desobediencia. Adán desobedeció la voz, la orden de Dios. No comas de aquel árbol, Adán, porque el día en que de ese árbol comas vas a morir. Y él no creyó, porque comió. El pecado de Adán no fue el fruto que comió. El pecado de Adán fue desobedecer la orden de Dios. Pues Dios también ha dejado una orden explícita en su palabra. Y esa orden dice: vayan, hagan discípulos, para que estos discípulos se bauticen. Y el texto anterior: vayan y prediquen mi evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice será salvo. Entonces, ¿por qué la gente se rehúsa? Y es un solo paso. No es que se bautizó y tocó el cielo con las manos. Es un solo paso dentro del proceso de la salvación. Porque después de que una persona recibe el bautismo, hermanos, dice la palabra que espiritualmente es incorporado al cuerpo de Cristo, es incorporado al reino del Señor, ha nacido de nuevo, y es el testimonio público a través del bautismo de que ha nacido de nuevo. Y no solo eso, tiene derechos dentro del reino. Yo decía el domingo, cuando tuve el caso mío, yo le decía a los hermanos: ahora sí, hermanos, porque era ya un derecho. Ya los que estaban en Cristo eran mis hermanos en Cristo. Tiene derecho en la congregación a un pastor. Tiene derecho a que el pastor esté pendiente de ellos. Y también tiene deberes. Deberes como el que estamos hablando: predicar el evangelio, congregarse y todo lo que se enseña en la doctrina antes de bautizar a una persona. La Biblia Kadosh israelita dice: por lo tanto, vayan y a hacer talmidín a gente de todas las naciones, talmidín, discípulos, dándole la inmersión en mi nombre. Escuche bien esto: el bautismo debe ser en el nombre del Señor Jesucristo. Es en el nombre del Señor. Pastor, yo ya me bauticé. Sí, sí, a mí me bautizaron en los títulos que dice Mateo 28, 19. Bueno, le felicitamos. No le vamos a discutir, no vamos a recriminar ni no vamos a juzgar, pero vamos a decir lo que la Biblia dice. Y Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 38 dijo: arrepentíos. Póngalo, hermana, por favor. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Le pregunto: ¿Pedro fue desobediente al mandato de Jesús?
Nunca. Entonces, ¿por qué Pedro dijo, bautícese en el nombre invoquen su nombre? ¿Por qué le dijeron a Pablo, y lo vimos el domingo, Ananías, en uno de los testimonios que Pablo da en Hechos capítulo 22? Ahora pues, ¿por qué te detienes, Pablo? Saulo, levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Si se lo dijo a Ananías es porque la invocación del nombre en los bautismos de la iglesia primitiva eran así, invocando el nombre del que había muerto en la cruz, hermanos. Amén. Porque Hechos capítulo 4 versículo 12 dice que en ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres hay salvación. ¿Sabe por qué? Porque es que no lo hay, no hay más nombres. Por eso los llamados de mi nombre y esta iglesia se le puede decir que son llamados de su nombre. Su nombre es glorioso, su nombre es importante, es el nombre del Todopoderoso invocado en lo más profundo de nuestro ser, hermanos. Y por su nombre tenemos autoridad, porque el nombre del Señor representa toda la autoridad para ahí sí ir y predicar el evangelio. Para ahí sí, con el poder que Él da a través de su Espíritu, llevar este mensaje, porque fuimos llamados a ir por las almas que están perdidas. Y quiero terminar con este versículo. Escúcheme bien. Y aquí va. Llamados a arrebatarlos del fuego. Llamados a arrebatarlos del fuego. Judas capítulo 1 verso 22, perdón. Mire lo que dice Judas, y no es Judas el que se ahorcó, es uno de los discípulos, otro Judas. A algunos que dudan, convencerlos. Y ya sabe que eso solo lo hace el Espíritu que está en nosotros. Versículo siguiente. A otros salvad, arrebatándolos ¿de dónde? Del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, iglesia, que en este llamamiento que el Señor nos hace para ir por las almas, sin importar su edad, no importa. Y ayer veíamos un mensaje en la casa bíblica, deja las excusas a un lado, y aquí sí entra esto para los hermanos. No hay excusa para decir soy muy viejo para ir a predicar el evangelio, soy muy joven para ir a predicar el evangelio. No hay excusa. No, pastor, yo no soy letrado. Ojo, porque Moisés, veíamos ayer, le respondió así al Señor, a Dios, cuando Dios lo estaba mandando delante de Faraón para que le dijera que dejara ir a su pueblo. Y dijo: oh Señor, yo soy un hombre torpe y se me traba la lengua, no seré capaz de hacer esto. No, Señor. Y el Señor se enojó, dice la Biblia, se enojó el Señor y le dijo: ¿por qué dices que eres torpe si soy yo quien pongo las palabras en tu boca? Ojo, hermano, que estoy muy viejo. ¿Cuál viejo? ¿Cuál viejo? Es que el Señor no está diciendo de tal edad a tal edad me predican el evangelio, de tal edad a tal edad solo oran, de tal edad a tal edad solo se congregan y no más. No, el Señor nos está diciendo a la iglesia en general: tenga los años que tengas, vaya y predique el evangelio a toda criatura. Eso es. Vaya por las almas perdidas, enséñeles mi palabra y arrebátelos del fuego para que sean salvos, convenciéndolos a través de mi espíritu. ¿Y qué palabra? Arrebatarlos del fuego, porque quiere decir que si no lo hacemos, la candela, hermano, el infierno arde sobre sus pies, o sea, de aquellos que se pierden. ¿Usted quiere que las almas se pierdan? ¿Cierto que no? Pues hermano, vamos por las almas. Vamos por las almas.
en el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar y quiero que oremos por Joana, esta alma. Venga para acá, Joana, hágaseme acá. Esta alma que Dios viene llamando hace rato y la llama con familia y todo, vea. ¿Cierto? Venga también usted, acompaña a la mamá. Vamos a orar por esta familia. Y siempre hay oposición, y lastimosamente a veces viene desde la misma casa. Pero el Señor dijo: el que no niegue a padre o madre por causa de mí, no es digno de mí. Y eso de negar no es decir no tengo papá, tampoco quiere decir no tengo mamá, no tengo esposo. No, eso quiere decir quien no ponga a Jesús primero en su corazón antes que padre, madre, esposos, hijos, no es digno de él. Yo hoy puse una imagen en el WhatsApp del grupo, no sé si la leyeron y no sé si la entendieron, y coloqué que el mejor regalo para una esposa de un hombre hacia su esposa es amar a Dios más que a su propia esposa. Es el mejor regalo. ¿Sabe por qué? Porque el que ama a Dios sobre su familia, ama a su familia sobre todas las cosas. Vamos a orar por Joana, porque Dios la viene llamando. Escúcheme, la está llamando, iglesia, y ustedes tienen que orar con fervor. Usted aquí ven un cuerpo de una mujer, pero en este cuerpo hay un alma que le pertenece a Dios y no al diablo, y con la cual el diablo ha querido jugar, a la cual el diablo ha querido dañar, a la cual el diablo ha querido destruir. Pero esta alma no es del diablo. Mi esposa me decía: amor, la gente que dice que le vende el alma al diablo, eso son mentiras del diablo. Nadie le puede vender el alma al diablo, sencillamente porque el diablo no tiene potestad sobre ninguna alma, y las almas no pueden vender lo que no es de ella. La Biblia dice: todas las almas son mías, dice Dios. Y si son de Dios, ¿quién va a vender lo que es de Él? ¿Usted cómo va a vender la casa del vecino si no es suya? ¿O cómo va a vender la casa donde está alquilando si no es suya? Él es el dueño de todo. Su alma, Joana, le pertenece a Jesús. Créalo. Y que Jesucristo el Señor es quien la llama primero a salvarla, luego a santificarla, a formarla y a enviarla para que gane almas para su reino. Iglesia, ore con fervor por esta alma, para que esta alma tenga un encuentro definitivo con su Señor y Creador. Señor Jesús, invocamos tu nombre, Señor Jesucristo, en esta noche sobre la vida de Joana. Invoco tu nombre, Jesús, sobre esta alma a la cual tú has llamado desde hace tiempo, la cual tú has querido tener un encuentro, Señor. Oh mi Cristo, en el nombre de Jesús, Joana, te digo, no hay cadenas y no hay ataduras en tu vida. En el nombre de Jesús te lo digo, porque Jesucristo ya ha roto todas las cadenas y todas las ataduras que tenían tu alma. Y el temor que sentías era un temor reverente, pero era algo que estaba en tu alma, porque tu alma sabía que esta noche iba a tener su encuentro definitivo con Dios. No rehuses, alma, no rehuses al llamado de tu Dios, no rehuses al llamado de tu Creador. Él te llama porque Él te quiere salvar, alma. Él te quiere limpiar,
Él te quiere perdonar, Él te quiere transformar, Él te quiere lavar, Él te quiere restaurar, Él te quiere renovar, Él te quiere hacer nueva criatura para su reino, para que le sirvas, para que lo ames sobre todas las cosas, sobre hijos, sobre maridos, sobre papás, sobre mamás, sobre cualquier persona, sobre tu propia vida. Él es el primero en tu vida y Él es el último también. Él lo llena todo y Él lo abarca todo. Él es el todo y debe ser el todo en tu vida. Obedece, alma, en el nombre de Jesús. Haga todo lo que Dios le diga que tiene que hacer, sin importar nada. Él responde por usted. Él responde por usted. Dios, escúcheme, Johanna, Dios, si usted obedece a lo que Dios le ha venido diciendo y lo hace todo por Él y para Él, Él se encarga de todo y Él responde por usted. Dios la bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos en esta noche. Gracias, amado Dios. Permítenos, Señor, a toda tu iglesia cumplir este llamado de ir por las almas, de ir por las almas, que nos duelan las almas. Oh Señor, usa tu iglesia, que no se quede como un solo mensaje de una noche más. Inquieta tu iglesia en las madrugadas, en las noches, en sus hogares, y ponles palabra a cada uno para que tu palabra sea predicada, Señor, y las almas lleguen al camino de la verdad. Aleluya.